buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la siguiente clase, esta vez enfocada en el corte o despiece del molde delantero. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues primero el molde, que ya hasta esta altura, debimos haberlo realizado. Podemos encontrar que nuestro molde tiene como una serie de quiebres, ¿cierto? Estos quiebres varían según el diseño que vayamos a trabajar. Acá pues el quiebre no es muy profundo, por la variación que se hizo entre las medidas aplicadas en las líneas de la solapa, pero estas medidas pueden variar para darle más punta a la solapa. Por ejemplo, acá podemos observar, acuérdense que nosotros acá aplicamos 7, bajamos 2, aplicamos 5 y luego aplicamos 8, ¿cierto? Quiere decir que hay una diferencia o una pequeña profundidad aquí de 2 centímetros y acá podría ser perfectamente de 3, pero esta medida tiende a variar según lo que les estaba explicando, según cómo modifiquemos esta pieza, ¿sí? Entonces, continuando, lo primero que vamos a hacer es definir qué tipo de corte quiero o qué tipo de prenda voy a realizar. Hay dos formas de solapa para nosotros realizar el corte. Está la solapa con la solapa entera y también está la solapa con el corte o solapa de 2 piezas. Entonces vamos a estar explicando las dos formas, ¿sí? En este caso, pues de esta forma se vería la solapa totalmente completa, ¿cierto? La diferencia que vamos a hacer ahora para poder de pronto en un futuro o más adelante explicar el tema de la solapa dividida es que vamos a tomar o vamos a trazar una línea totalmente recta del punto Y al punto R. Es decir, nosotros vamos a tomar la línea que viene de la Z que llega a la Y, esa línea debe continuar hasta encontrarse con el punto R. ¿Esto por qué? Pues más adelante vamos a estar explicando por qué hacemos esta intersección aquí. Acá se los muestro con más claridad, que este punto que está aquí es el punto y acá es el punto R. Pues esta esquinita de acá vendría siendo el punto Z. La idea es que esta línea se prolongue, quede totalmente rectecita, para que se encuentre con el punto R. ¿Por qué les digo rectecita? Porque a veces me llegan aquí y me desvían la línea. Esa línea es como si la línea tuviera consecución hasta el punto R, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es pues identificar, por lo menos acá tenemos una chaqueta con solapa. Si la solapa la quisiera entera, pues este corte no debería verse, ¿cierto? Pero si es una solapa que es dividida, es cuando nosotros vamos a encontrar este corte. Eso es lo que vamos a explicar más adelante. De hecho, esa línea que trazamos aquí es una línea de apoyo para saber cómo vamos a cortar más adelante cuando queremos la solapa dividida. Entonces, continuando, lo primero que vamos a hacer, esto es súper importante, tanto para el molde de la espalda como para el molde delantero. Es importante suavizar el quiebre de la cintura. Normalmente llega y queda como si fuese una punta. Entonces, pues tenemos que tener esta precaución, suavizarla, pero es muy leve, muy poquito, como para que tenga suavidad visual, que no se vea como esa punta metida en la parte de la cintura. Suavizamos un tris con una regla de curva. Esto aplica tanto para el molde delantero como para el molde de la espalda. Ahora, lo primero que vamos a hacer es empezar a recortar el molde delantero, pero lo vamos a recortar hasta antes de la pinza. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a recortar hasta aquí para que nos sea más sencillo doblar la pinza. Esta vez nada más la vamos a doblar, no la vamos a cerrar todavía. Si es una sola pinza, cerramos una sola, y si son dos, pues cerramos las dos. Podemos sellarlo o fijarlo un momentitico con un alfiler, o le podemos poner un poquitico de cinta como para que me apoye en el doblado y no se me abra. ¿Por qué razón? Porque luego de que yo cierre la pinza, solamente la voy a cerrar, no la voy a sellar, o sea, doblar para que quede cerrada. Luego de esto, pues nosotros vamos a cortar, pero entonces, antes de esto, ¿qué debemos hacer? Nosotros al doblar la pinza, es decir, al cerrar ya sea una o dos pinzas, aquí se va a formar como un quiebre, ¿cierto? Este quiebre hay que suavizarlo con línea recta. Acá podemos ver el ejemplo, es decir, aquí quedó una punta metida, yo con mi regla, con mi papel doblado o haciendo la simulación del doblado de las pinzas, procedo a con una regla suavizar este punto aquí con una línea recta.
quedando de esta forma. Acá se alcanza a apreciar que se ve recta. Entonces, luego de que yo haya hecho eso, con mi pinza cerrada, procedo a cortar o a continuar cortando el molde por la línea nueva. Es decir, no va a quedar por el corte o el quiebre que quedó, sino por la línea que suavizamos para que continuara. Luego de que nosotros recortemos esto y de pronto terminemos de recortar ya todo el contorno, recuerden que el contorno ya sería por la nueva sisa. Recuerden que nosotros nos extendimos aquí 1 centímetro, vamos a seguir por aquí, esta puntilla que queda arriba se perdería, seguimos por la línea que sobresale más, acá por la línea que sobresale más. Cuando lleguemos a este punto, pasamos por la línea que está más inclinada, acá me atrasé, luego subimos por la línea que más sobresale, bajamos por la línea de curva que hicimos en el cuello, entramos por el quiebrecito, salimos del quiebre y continuamos con el corte de la solapa, quedando de esta forma. Al nosotros recortarlo y de pronto abrir las pinzas como estaban, nos va a quedar una punta. Por tal razón les decía a ustedes que doblaran antes para recortar, porque esta puntica nos facilita el pegado luego de la pinza, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Luego de que yo haya recortado todo mi contorno, como les expliqué, procedo a eliminar la pinza central y continuar con el corte. Es decir, yo vengo, corto por la pinza que llega hasta abajo, me puedo ir por un costado, subo otra vez, luego termino acá y lo que hago es eliminar la pinza. Esta pinza se elimina del todo, quedando de esta forma como se ve aquí, ¿sí? ¿Sí ven que la pinza no se ve adentro? Entonces, luego de esto, ya procedo a cerrar la pinza y es mucho más cómodo, ¿sí? Entonces, al cerrar esta pinza nos vamos a dar cuenta que se trasladó a la línea de la sisa. Recuerden que eso lo estuvimos viendo en las evidencias anteriores de cómo se hace el traslado o qué es lo que pasa en ese caso. Entonces, en este caso, hicimos el corte, cerramos y automáticamente se trasladó a la zona de la sisa la pinza. Entonces, de esta forma se vería el corte o el despiece del molde delantero con una sola pieza de solapa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero que sea con dos cortes? Lo primero que vamos a hacer es acordarnos de lo que hicimos antes. ¿Se acuerdan que nosotros prolongamos la línea de ZY y llegó hasta la R, verdad? Entonces lo que vamos a hacer es recortar esa pieza por ese punto que aplicamos. Es decir, empezamos cortando por la Y, pasando por la R, luego nos encontramos con el escote, subimos, pasamos por la Q, pasando por la N y así nos quedaría la pieza del cuello totalmente independiente al resto del molde. Acá les hago una aclaración de cómo se vería más cerquita. Empezamos por la Y, siguiendo por la línea recta la R, pasamos por la curva, subimos por la Q y pues no habría que llegar a la N porque como ya habíamos recortado antes toda la pieza externa, entonces de esta forma dividiríamos lo que es el cuello o una pieza de la solapa de la pieza principal. Acá les muestro por donde estamos cortando. Miren que no estamos yendo por el escote, estamos yendo por la línea que trazamos antes. Se los reitero porque me han cometido muchos errores que cogen y me pasan por el corte del escote. Y pues así es más complicado de coser, porque quedaría la figura del escote. O sea, es posible, pero es como más tedioso. Entonces, cuando yo lo trabajamos por la línea recta, es más sencillo coser esta pieza de aquí a el escote del básico de chaqueta, ¿sí? Entonces miren cómo estaría quedando. Aquí ya estoy finalizando de cortar y ya estaría quedando de esta forma. Miren cómo queda una pieza dividida de la solapa y pues con su respectivo costado. Entonces acá podemos ver la diferencia de cómo se vería la solapa entera y cómo se vería la solapa de dos piezas. Entonces así se vería el despiece general del molde delantero y de la espalda. Nos vemos en la próxima temática, que ya es el desarrollo de la manga tipo sastre.